Y en Mañanitas Atómicas, así como lo hicimos al comienzo de la semana, seguimos prestándole atención a todo lo que se vincula, ¿no?, con la violencia institucional. Lamentablemente se siguen presentando casos de distintos tipos de violencia por parte de la fuerza de seguridad. Ninguno de los 3 o 4 policías que mataron a Jonathan Romo, el joven de 35 años de La Falda, cuyo deceso ocurrió entre su detención y su alojamiento en la comisaría, se podían imaginar que ellos desencadenarían el último escándalo policial institucional de la provincia, refiere a la provincia de Córdoba. Así comienza la nota muy interesante que recomendamos en el portal La Luna con Gatillo de Lea Ross, periodista del portal La Luna con Gatillo. Es justamente quien tenemos en comunicación y le agradecemos la predisposición y ser parte de esta mañanita atómica. ¿Cómo estás, Lea? Muy buenas mañanas para todos. Muy buena mañana para vos también. Un saludo grande allí a la gente del portal La Luna con Gatillo, un portal al que le prestamos muchísima atención y recomendamos desde este medio, por supuesto. Todo lo que vincula la nota, por supuesto, a esto que se denuncia, ¿no?, en Córdoba, es muy importante en tanto y en cuando se analiza también cuál es el rol de la maldita policía, ¿no?, la maldita policía cordobesa, a la cual hace referencia el título de la nota. Pero también le prestás mucha atención a lo que son 3 formas, ¿no?, 3 cualidades que decís que tiene la policía. ¿Podrías hacer mención a esas 3 cualidades acá al aire? Sí, en realidad las 3 cualidades, así lo menciono como tal, no creo que se diferencie del resto de las policías provinciales. Solo que en este caso creo que lo que viene ocurriendo en la provincia de Córdoba lo deja con mayor manifestación, digamos. Las 3 cualidades que tiene la policía de Córdoba es que, primero que nada, la más obvia de todas es que es una institución policial. Y bueno, ¿qué implica que una policía sea institucional? Bueno, que tiene una determinada estructura, que tiene cargos, cada cargo tiene una función, todo a nivel protocolar, llamémosle. Luego hay una segunda cualidad que cumple un régimen. El régimen tiene un régimen donde cada una de las personas que ocupa un cargo en esa jerarquía, que es una jerarquía vertical, acata las órdenes de alguien que tiene un cargo por arriba. Lo cual eso es algo de tener presente, porque a partir de estas dos, de las 3 cualidades, institucional y régimen, es lo que nos permite entender a veces, para ir más a fondo sobre lo que es el abuso policial, que por lo general uno se enfoca en la escena donde un policía, por ejemplo, mata a una persona. Uno, en la mayoría de los casos, se piensa en gatillo fácil cuando saca el arma, apunta y dispara. En el caso de Jonathan Romo, en realidad no fue por un arma, sino que fue por asfixia mecánica, algo muy parecido a lo que le pasó, por ejemplo, a George Floyd, digamos. Claro. Pero más allá de que esa escena puede resultar terrible, digamos, hay que tener en cuenta que a su vez eso desencadena un segundo delito, que es el encubrimiento. En este caso se lleva a cabo de manera más colectiva y por lo general se activa en casi todos los casos, digamos. Últimamente, cuando de las pocas causas judiciales que se arman sobre gatillo fácil en Córdoba, no solo se pretende implicar al que cometió el homicidio, sino también a quienes se encubrieron en el mismo armado. Es decir, hay como un protocolo, ¿no?, secreto, que pretende de una manera activar de manera automática el encubrimiento cuando hay un abuso, digamos. Estamos hablando de, por ejemplo, implantar un arma, como es el caso más obvio, como para que la víctima sea culpabilizada, digamos. Y eso nos lleva también a una tercera cualidad, que es más engorrosa, llamémosle, que la policía, así como tiene algo vertical, sea un régimen, sea algo institucional, también hay que tener en cuenta que es un aparato. Es decir, los policías también son como una comunidad aparte, digamos, tienen sus códigos, tienen sus reglas de convivencia, y eso hace, pero como son aparatosos, como todo aparato, a veces se generan
grupos que van a contramano de lo que dicta la autoridad. Entonces puede desencadenar complots contra esa autoridad por determinados fines internos, digamos. Y ahí que te explica que, por ejemplo, en los medios de comunicación, no sé si eso es habitual en las otras provincias, pero en Córdoba, por ejemplo, es habitual que se publiquen en los medios información que compromete duramente a la policía de Córdoba. Claro. De hecho, lo de Jonathan Romo, se han publicado informaciones que lo hacen quedar mal parada, y la explicación de eso, de cómo se filtra esa información, es porque hay internas dentro de la policía que explica eso. Así que básicamente de eso se tratan las tres cualidades. Y hablas justamente de encubrimiento en el marco en el que, por ejemplo, hablando justamente de lo que sucedió con Jonathan Romo, el inspector, el comisario Diego Bracamonte, decís en la nota, se apuró, ¿no?, a declarar que había sufrido una descompensación. Esto después se probó que no fue así. Sí, es interesante eso. Tenemos en cuenta una cosa. Vos tenés la muerte de Jonathan Romo ocurre en la ciudad de La Falda, que es una ciudad serrana, que está dentro del departamento de Punilla, donde están ciudades como Cosquín o Capilla del Monte, y normalmente los casos de abuso policial no tienen tanta trascendencia en Punilla. Hubo un par de casos muy conocidos, pero no llegan a han tenido tanta fuerza o tanta reacción social como puede ocurrir en la ciudad de Córdoba, por ejemplo. Últimamente se vienen acumulando en los últimos años casos de gatillo fácil que no solamente ocurren en la ciudad, sino también en pueblos del interior, lo cual también uno puede tener una lectura de que todo esto que acabo de explicar sobre encubrimiento, etcétera, no siempre logra ser del todo efectivo. Me parece que lo de Jonathan Romo es un ejemplo, porque vos tenés a los 3 uniformados deteniéndolo, tirándolo al piso, etcétera. Pero después lo llevan supuestamente de forma directa a la comisaría, y en todo ese trayecto de 2 horas es donde muere. No queda claro cuándo muere, si cuando lo detienen o cuando está en el patrullero, cuando está en la comisaría, todavía no está muy claro eso. Pero en ese tramo de 2 horas, se supone que con Bracamonte, que aclaremos sería como el comisario a cargo de casi todo el departamento Punilla, de alguna manera queda bastante claro que al tener conocimiento de la muerte de este joven debió improvisar algo para no involucrar a los uniformados. Entonces, cuando sale en televisión, Bracamonte solo se le ocurre decir, no, bueno, tuvo una descompensación. También aclaremos que este pibe estaba imputado desde diciembre porque ya tenía problemas con la policía, claro. Pero bueno, y de todas maneras hay que esperar la autopsia. Eso dice Bracamonte, lo cual es prácticamente terminó cavando su propio pozo, porque precisamente la autopsia confirma que fue por asfixia, digamos, que los policías lo asfixiaron. No sé qué esperaba el propio Bracamonte, digamos. Entonces, de ahí que lo terminan desplazando, y entonces se ventila ahí la improvisación de lo que es el encubrimiento, que no es me parece que la policía de esa zona no estaba habituada a activar ese mecanismo, y por ende salió como le salió mal, y de ahí se detona todo. Recordamos a la audiencia que estamos hablando con Lea Ross, periodista del portal La Luna con Gatillo, portal que recomendamos desde aquí, desde Radio Atómica. Teniendo en cuenta todos estos datos, es inevitable pensar en que ya hay procesamientos, ¿no?, en base a toda esta cuestión. ¿Pensás que esto puede llegar a prosperar desde la justicia o estos niveles de amedrentamiento? O sea, ¿esto puede llegar a marcar un precedente desde la investigación judicial y posterior procesamiento y demás? ¿O puede llegar a quedar en la nada y puede seguir este nivel de amedrentamiento de parte de las fuerzas de seguridad? Bueno, son dos cuestiones. Por un lado, la cuestión judicial. De a poco se viene avanzando sobre estos casos, digamos. El caso más importante que se ha tenido en Córdoba hace poco fue el caso del Güere Pellizco, un pibe que fue asesinado por la policía, donde no solo se condenó al que
al que usó su arma, sino también a su par que trataba de darle una mano en el encubrimiento, de armar la escena de que se trató de un tiroteo. Ambos fueron condenados a perpetua, lo cual eso es un antecedente importante para Córdoba. Y bueno, y también se viene encima quizás el caso de gatillo más conocido en Córdoba, que es el de Blas Correa, que es el más conocido por la sencilla razón de que el asesinato ocurrió en pleno centro de la ciudad de Córdoba, y que ocurrió en el 2020 en plena pandemia, lo cual te puede dar una idea de que a lo mejor las medidas de cuarentena llevaron a que los policías también fueran muy improvisados, y entonces tenés una catarata de uniformados donde también están imputados y procesados, lo cual también es un juicio, digamos, muy importante. Lo de Jonathan Romo, a simple vista, todo indicaría que sí se avanzaría en un juicio, porque bueno, también hay la conciencia social lo está como reclamando. Habrá que ver cómo seguirá trabajando el fiscal que está a cargo de esto, porque hay una cuestión a tener presente, que no lo mencioné en la nota, lo mencioné en otras notas. El fiscal a cargo fue un ex policía y también tuvo cargos en el Poder Ejecutivo Provincial. Hasta ahora hay que reconocer que avanzó bastante, pero bueno, cuando él hace declaraciones a la prensa trata de no darle ser tan duro con los uniformados, digamos, porque bueno, como digo, él formó parte de esa comunidad, así que hay que como que prestar mucha atención a como el trabajo de la fiscalía. Y entonces bueno, en general las expectativas son esas, digamos, ojalá que se avance también. Y con respecto a lo que vos decís sobre si puede haber más amedrentamientos, como te digo, es también un aparato la policía, digamos. Amedrentamientos van a seguir existiendo. Lo que pasa es que la discusión se reduce siempre a lo que es qué tan entrenados están los policías, qué tan formados están, si están bien o mal educados, etcétera. Eso es lo que siempre se instala a nivel mediático o a nivel de la dirigencia política. Esto se soluciona con una mejor formación. La verdad que yo, en base a eso, lo que puedo decir es que hoy en día sabemos que en los patrulleros esas armas que no están registradas y se utilizan para implantarlas en la escena del crimen están guardadas en los baúles de los patrulleros. Al hacer eso tal cual, que tienen las armas guardadas ahí, cuesta creer que el problema sea que los policías estén mal educados. Claro. Y teniendo en cuenta todo esto, se me ocurre también que hay justamente hablando del amedrentamiento, ¿no? Hay una situación verticalista quizás, ¿no? Y es muy importante también hacer mención a este tipo de cuestiones al hablar de otras provincias o de lo que se termina barajando en otras provincias en pos del poder ejecutivo de cada provincia, ¿no? ¿Qué se dice desde el Ejecutivo de Córdoba, por ejemplo, respecto a estos casos? ¿Hay parámetros que se manejen desde esos lugares, desde el Ministerio de Seguridad de Córdoba, por ejemplo? Sí, está todo a cargo del Ministerio de Seguridad, y la historia de todo lo que ha sido en este siglo de la relación entre policía y gobierno de Córdoba, siempre se contempla que los policías, cuando hay un caso de un escándalo social, policial, porque en realidad los gobiernos, salvo quizás en estas últimas gestiones de Juan Schiaretti, siempre se pretendió mostrar a la provincia de Córdoba como la más segura. Claro. Y cuando ocurren hechos de policiales tremendos, entre ellos la de Nora Dalmazo, siempre se trató de resolver el caso lo más rápido posible. Y cuando se descubre cuando nos referimos a hacer las cosas lo más rápido posible, nos referimos a que las policías terminan buscando perejiles o pistas falsas, y terminan enturbiando aún más las cosas, digamos. Pero como te digo, también es un aparato, a veces hace quedar mal a la policía, al propio gobierno, como pasó acá un acuartelamiento policial a finales de 2013 y no circularon los policías en las calles, entonces hubo saqueos, etcétera, y eso implicó que se descabezara nuevamente a la cúpula policial, lo cual eso benefició al próximo jefe de policía, que en ese entonces era Julio César Suárez,
que de la mano de la Sota activó lo que llamábamos operativo saturación o razzia, que era sacar a la gente de las casas, de los barrios, sacar fotos, demostrar la cantidad de gente que detenían, y eso le servía de la Sota para su campaña de presidente para el 2015. Hoy Suárez fue condenado por haber amenazado a un colega, por ejemplo. Además de que hubo avances de denuncia sobre esos operativos, digamos. Y en la actualidad lo que te puedo decir es que si bien no es el lema de Schiaretti demostrarse como la provincia más segura necesariamente, como que ha tenido que ceder a reconocer que la existencia de este asesinato, porque en general nunca está presente en los discursos gubernamentales sobre los casos de asesinatos policiales, digamos. Pero ahora tuvo que reconocerlo desde Twitter, la existencia de lo ocurrido en La Falda, porque bueno, lo de Blas Correas también hay que decir que agudizó aún más la sensibilidad social sobre estos temas. Entonces viene de a poco entrando en agenda. ¿Cuáles serían las propuestas para evitar estas cosas? Y lo que te digo es simplemente problemas de entrenamiento, digamos, lo cual, bueno, es encerrarnos en un eterno retorno donde cada vez que hay un asesinato policial la discusión se reduce al entrenamiento, cambia la cúpula, después tenés otro asesinato y se vuelve a repetir lo mismo, tanto del oficialismo como sectores de la oposición partidaria, ¿no? Entonces, bueno, como que en cierta manera, y supongo que también pasará en las otras provincias, la dificultad que tiene, bueno, no me quiero ni imaginar en la policía bonaerense, por ejemplo, Claro. pero que seguramente es muchísimo más complejo que el de la policía de Córdoba, pero bueno, en caso lo que veo es que estamos como atrapados en Córdoba en este eterno retorno de que solamente se reduce a la cuestión del entrenamiento. Claro, y vos tenés en cuenta en uno de los últimos párrafos de la nota, algo que también me llamó mucho la atención, un dicho de un legislador de la oposición que dice no es un problema policial, es un problema político. Por eso también un poco la pregunta, ¿no? Quizás desde un lugar ejecutivo o quizás desde un lugar legislativo, también teniendo en cuenta al legislador que haya dicho esta frase, se pueden llegar a proponer distintos aspectos y justamente no recaer siempre en la invisibilización que se tiene en cuenta desde el lugar Córdoba es muy segura, ¿no? Sí, desde la legislatura, no, desde el Poder Legislativo, no, la verdad que las expectativas que uno pueda tener sobre qué se pueda proponer son muy bajas, ¿viste? Eso de decir que no es un problema policial, sino político, simplemente nos da una idea de que a partir de la sensibilidad social que se tienen sobre estos casos, después tenés ¿cómo llamarlo? Carroñeros que quieren aprovecharse por fines electorales, digamos. Porque te digo, a mí no me gusta particularizar los casos de gatillo fácil, pero lo que pasó con Blas Correa, que repito, fue en la zona céntrica, llegó a que vos tenés un montón de stickers que dicen justicia por Blas que están pegados en los comercios, digamos. Como que el sector comercial también tiene como una enorme carga de sensibilidad sobre eso. Entonces varios sectores como que se sacan provecho de eso. Y eso no decanta a veces en discusiones más profundas. Entonces uno se pregunta, y bueno, entonces ¿cuál sería la solución? Y no lo sé, digamos, está por ejemplo, se me ocurre, no sé, lo que trata de instalar la organización barrial La Poderosa, que es que haya un sistema de control civil, por ejemplo, es decir, que la sociedad civil intervenga en ese control, digamos. Lo cual, bueno, es una propuesta interesante, pero dudo que el gobierno provincial quiera aceptar eso, digamos, por muchísimos motivos, digamos, pero bueno, dentro de esas creo que es lo más cercano a discutir sobre esto, sobre otorgarle mayor intervención civil a esa institución. Claro, también estuvimos charlando, por ejemplo, con María del Carmen Verdú, militante de Correpi, en la semana que nos estuvo contando acerca de las distintas disposiciones en el marco de un plenario que hizo Correpi el 16 de julio y una de las disposiciones a tener en cuenta, propuestas, como querramos llamarle, es justamente no permitir que estén armados los policías cuando están de civil, ¿no? Algo que
también contribuye necesariamente a que se den este tipo de situaciones o de casos, o de no permitir, por ejemplo, que alguien pueda ser detenido o detenida por contravención. Uh-huh. Bueno, sí, lo de la contravención ha sido un tema muy fuerte en los últimos años en Córdoba. Estaba como enfocado en el código de falta. De ahí que se desencadenó la marcha más masiva a nivel autóctona, que después del 24 de marzo, que era la marcha de la gorra. Después lo que hizo el gobierno fue modificar el código de faltas y se convirtió en código de convivencia, que si bien sigue siendo contravencional, permitió algunas mejoras. En el código de faltas, por ejemplo, no podías tomar una botella de birra en la calle, por ejemplo. Así como suena increíble, no lo permitía, digamos. Yo digo que el actual código de faltas sea una maravilla, pero bueno, por lo menos que los pibes tomen birra en la calle, por lo menos es un pequeño avance, digamos. Y sí, digamos, y pensando sobre eso que dice María Carmen o Corretti, de no llevar las armas reglamentarias, son cuestiones básicas, digamos. Pero lamentablemente eso parece ser que tampoco se quiere discutir la dirigencia política cordobesa. Muy claro. Te queremos agradecer, Lea, por haber participado de esta mañanita atómica. Muy clara la data también, y recomendamos, por supuesto, leer la nota de Lea Ross en La Luna con Gatillo. Pánico y locura en la maldita policía cordobesa es el título de la nota, y agradecemos una vez más la comunicación, Lea. Bueno, gracias a usted por la llamada. Igualmente, hasta luego. Charlábamos entonces en lo que tiene que ver con, una vez más, una demostración de violencia institucional. Y está bien que se le llame violencia institucional, porque justamente refiere a las fuerzas de seguridad, todo lo que falta en pos de la educación de estas fuerzas y demás, puesto en este caso en debate, ¿no? Justamente Lea Ross lo que dice en una de sus notas, y lo ha dicho aquí en la entrevista que le hicimos también, traduzco una partecita, ¿no? Todo esto implica que la discusión sobre la maldita policía cordobesa se mete en un eterno retorno, donde solamente se reduce la discusión en base a la falta de capacitación o formación de los que portan el uniforme, aun cuando la extensión de la lista sábana de víctimas asesinadas no parece tener fin. Esto lo deja bastante claro, ¿no? Su opinión, y bueno, lo que ve en base a los casos que lamentablemente siguen ocurriendo, en este caso puntualmente hablando del asesinato de Jonathan Romo, de 35 años, en La Falda. Pan, tierra, techo, trabajo, educación, salud, justicia y paz.